definición de derivada tiene varias variantes, equivalentes, por cierto. Nosotros habíamos visto, de acuerdo al razonamiento que hicimos en el gráfico anterior, que la definición de derivada tenía en cuenta un cierto h, que es el incremento de la x, y en función de eso se maneja el límite del cociente incremental. Pero si en lugar de mirar el h que va tendiendo a 0, me doy cuenta que a partir de ahí el x que está formado como punto genérico, como el x0 más h, el x tiende a x0 en el momento en que el h tiende a 0. Y entonces, en lugar de trabajar con esta definición, podés trabajar con esta otra que es equivalente, porque el f de x0 más h, es un f de x genérico. Es genérico el x porque el x se forma a partir de un punto fijo x0 más el h que va variando. Entonces, esta diferencia del numerador es igual a esta diferencia. Y el h justamente es x menos x0. Así que vos podés utilizar cualquiera de las dos definiciones equivalentes de derivada. Vamos a ver algunas derivadas de funciones muy usadas para que vos en este momento entiendas el porqué de la derivada de cierta función. Pero después nos vamos a manejar con una tabla de derivadas para poder ganar un poquito más de tiempo. Por ejemplo, la derivada de la función f de x igual a x. Para trabajarla podemos usar esta definición. La f' de x es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Te quiero aclarar que esta derivada es la derivada de la función en un punto fijo x0, pero se define función derivada como el conjunto de todos los valores correspondientes a todas las abscisas del dominio de esa f, por lo cual puedo utilizar esta misma definición que tiene un punto fijo x sub 0 para trabajar una función en donde el x0 es cualquier x de su dominio, por lo cual trabajar con esta definición habla de buscar la derivada de la función en un x cualquiera de su dominio. Entonces, f' de x, que es la función derivada de esta función, se va a encontrar a partir de este límite. Vamos a trabajar con este límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Fíjate que el x más h hace las veces del x que nosotros estamos teniendo en el dominio. Entonces, si f de x es x, f de a es a, f de t es t, f de algo es algo. Y esto es un algo, ¿lo ves? Por lo cual, si f de algo es algo, acá yo voy a escribir ese algo que por ser la función f de x igual a x, f de x más h es x más h. Y f de x es x. Por lo cual, el resultado de este límite es, por ahora, esto. Si vos manejás el límite con h tendiendo a 0 en esta expresión, obtendrás una indeterminación. ¿Te das cuenta de por qué? Si el h tiende a 0, esto de arriba va a tender a 0 y el denominador también. Por lo cual, la idea es que todas las derivadas, por definición,
inicialmente te van a dar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esto es una indeterminación. Vamos a salvar esa indeterminación. Si nosotros simplificamos, acá obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Acá vos dirás, sí, también me da 0 sobre 0, pero hasta tanto no simplifiques algo del numerador con algo del denominador, que ese justamente es el origen de mi indeterminación, no vas a salvar la indeterminación. Por lo cual, el hecho de haber cancelado las x no te ayuda a que la indeterminación desaparezca. Pero ahora, sí, yo voy a decir que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1. Y como el 1 no depende de h, entonces el resultado de este límite es 1. Esto te muestra que la derivada de la función f de x igual a x es 1. Vamos a ir armando una tabla de derivadas para que vos cuentes con ella para poder luego hacer los ejercicios. Entonces, a ver, vamos a pensar en una tabla en donde voy a decir, acá tengo la f y aquí voy a tener la f'. Entonces, la derivada de x es 1. Vamos a ver la derivada de la función f de x igual a c, una constante. Una constante. C es fija, pertenece a R, es un número real fijo. La gráfica de esta función es una recta horizontal a altura y igual a c. La idea es trabajar nuevamente con esta definición. La f' es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Si f de x es igual a c, ¿qué pensás que voy a obtener cuando tengo que aplicar f a x más h? F de x más h es la f aplicada a una cierta x que de algún modo tiene que responder a esta función. Si vos tenés que hacer f de x más h, ¿ya te diste cuenta cuánto te va a dar? Mirá, si f de x es igual a c, a ver si coincidimos, f de 4 es igual a c, f de menos 2 es igual a c, f de 0 es igual a c. F de algo, ¿a qué es igual? Estarás diciendo c. Entonces, la idea es que esto resulta el límite cuando h tiende a 0 de c menos f de x, que es igual a c, sobre h. O sea, límite cuando h tiende a 0 de c menos c, primero opero y después aplico el límite. Entonces, 0 sobre h. Fíjate que acá primero opero y después aplico el límite. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0 de la operación que resulta de trabajar con esta cuenta. 0 es un 0 clavado, digamos, pero h es un número que tiende a 0, por lo cual es 0 dividido 0,000005 o 0 dividido 0,000001. O sea, vos no estás teniendo 0 dividido algo que es 0. Tenés 0 dividido un número que no es 0, aunque se acerque a 0. Por lo cual, la operación de adentro
del límite te da 0. Cuidado. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de un número, ya lo vimos, es ese número. Por eso, el límite es 0. De ahí sale que la derivada de una constante es 0. ¿Te das cuenta? O sea, una constante tiene derivada 0. Esta constante es un número real. Constante perteneciente a R. Cualquier número real.